Bueno, buenas tardes a todos. Como bien dijo José, ahora les voy a presentar una experiencia que tuvimos acá en el Hospital Italiano en cuanto a al desarrollo y la implementación de un chatbot clínico. Para que vean todo el equipo que formó parte de este proyecto, no solo informáticos clínicos, sino también, bueno, el equipo de implementación, ingeniería de software, terminología, dentro del cual también está involucrado José, y por supuesto los usuarios destinatarios, en este caso, parte del equipo de clínica médica que nos ayudaron en el desarrollo de toda la herramienta. Bueno, para empezar, ¿cómo imaginamos un bot clínico? Esto fue una pregunta que nos hicimos dentro del equipo, justamente para, de alguna manera, hacer el puntapié inicial para desarrollarlo. Es decir, ¿qué pensábamos que qué características debía tener para cumplir estas características, digamos, para poder desarrollar un rol de alguna manera de asistente virtual en la atención clínica? Y bueno, parte de estos requerimientos que de alguna manera vislumbramos fueron, por un lado, la presencia ininterrumpida, es decir, alguien que deba estar las 24 horas, los 7 días de la semana, que pueda asistir en el registro clínico de aquello que se vaya haciendo, de aquello que vaya transcurriendo en el acto asistencial, que también de alguna manera, si tiene algún rol en este mismo acto, que no sea para interrumpirlo, para demorarlo, sino más bien para agilizarlo o ser un facilitador dentro de las mismas personas que están involucradas, dentro de los actores, que también pueda hacer preguntas y justamente responder preguntas que puedan tener los pacientes o los propios usuarios, que de alguna manera darle la capacidad de que pueda interpretar aquello que se le está diciendo y pueda tomar conducta. Por ejemplo, si un paciente lo considera de una gravedad importante, a partir tal vez de una red flag, bueno, avisar al sistema de salud o poner en contacto a ese paciente con una asistencia lo más rápido posible, y también que sea un soporte a la toma de decisiones. Bueno, para esto nuestra intención no fue salir a inventar la rueda, sino ver cuáles eran las experiencias que había alrededor del mundo en cuanto a otros bots que tienen actividad asistencial, y ahí encontramos, acá les muestro algunos ejemplos, algunos tipos de bots que tal vez intervienen más como una especie de árbol de decisión, clasificando a los pacientes y de alguna manera tal vez con algún rol más diagnóstico o un rol más de triage. También chequeadores de síntomas, donde a través de una serie de preguntas van infiriendo un diagnóstico probable del paciente, incluso muchas veces reemplazando el mismo acto asistencial, no solo asistiendo, sino siendo los protagonistas. Y bueno, un poco ya volviendo a nuestro bot clínico y a nuestra situación, de qué manera podíamos llevarlo a la realidad en nuestro propio ámbito. Y bueno, y ahí vimos que, así como en Argentina y puntualmente en nuestro hospital, así como en todo el mundo, la aparición de la pandemia nos obligó a transformarnos o virar hacia la virtualidad aquello que hacíamos de modo presencial. Esto generó un aumento de las teleconsultas. No fuimos la excepción, por supuesto, sino más bien que nos subimos a esto tomándolo como una oportunidad. Y bueno, también dijimos, ya que lo estamos haciendo, bueno, incorporemos acá nuestro bot para poder dar asistencia a algo que veíamos que también, justamente como decía, representa un desafío, que este bot pueda asimilarse de la mejor manera, pero también la propia pandemia estaba desafiando las propias herramientas que teníamos, como por ejemplo el aumento de estas teleconsultas que de alguna manera perjudicaban los tiempos o que afectaban la calidad en la atención. Y bueno, esto de alguna manera dijimos, tomemos el desafío, llevémoslo adelante para mejorar la atención de nuestros pacientes. Por supuesto, teniendo en cuenta que esto que vamos a ensamblar no tiene de ninguna manera generar un perjuicio, sino más bien facilitar el servicio que en definitiva queremos brindar. Y bueno, para eso, como ya decía antes, en cuanto a aquellas personas que fueron parte, nos pusimos en contacto con los interesados, aquellos que están ahí, con los actores en el ámbito asistencial, con el equipo de clínica médica, el equipo de
la guardia de la central de emergencias de adultos. Fuimos trabajando en iteraciones continuas junto con el equipo de desarrollo, de terminología y demás, hasta conseguir un producto mínimo viable que por lo menos nos entregue una primera experiencia y una aproximación a los diferentes, digamos, usuarios, tanto médicos como pacientes, y que de alguna manera a partir de esto ir creciendo para eventualmente tener otros productos específicos y más desarrollados a futuro. Y así, bueno, pensamos en qué preguntas o de qué manera tendría que incidir el bot en la teleconsulta, y pensamos en un asistente virtual que antes de la aparición del profesional en la teleconsulta de atención con el paciente, ya vaya anticipando parte de las preguntas que se hacen de rutina en una consulta, como por ejemplo cuál es el motivo por el cual se hace esta consulta, si el paciente tiene algún tipo de alergias o enfermedades crónicas o medicamentos, no solo para que el paciente lo vaya respondiendo al bot y que después el profesional pueda ver esta información, sino de alguna manera para ir preparando el terreno, para que el paciente sepa a qué se va a enfrentar en esa consulta, porque muchas veces el paciente, dentro de la propia incertidumbre que representa la atención virtual, no saben o no están preparados tal vez a cómo responder, y bueno, de alguna manera ir dándole como una guía previa, y de paso ir aprovechando esa información. Y bueno, una vez que ya lo tuvimos, lo llevamos adelante, lo implementamos puntualmente en lo que sería la demanda espontánea del hospital, aquellos pacientes que vienen por una atención virtual y se conectan directamente desde su portal personal de salud. Entonces ahí, bueno, una vez que comienzan este proceso de atención, acá pueden ver cómo es el wizard de la teleconsulta en la demanda espontánea, donde empiezan digamos, con los términos y condiciones, con una documentación que habilite y avale la propia teleconsulta. Después se pasa con un recepcionista que da el ok desde la parte administrativa, y bueno, antes que aparezca el profesional de la salud, ahí colocamos el bot. Y bueno, acá tienen un fragmento de las preguntas que le va haciendo el bot. Por ejemplo, bueno, ¿cuál es el motivo de la consulta? En este caso el paciente dijo tos y dolor de garganta, y ahí el bot continúa preguntando. Esta es la secuencia que se va dando hasta que el paciente finalmente puede ver toda la información en un resumen, da el ok, y una vez que le da el ok, eso viaja a la historia clínica electrónica para disponibilizar esta información con el profesional de la salud. Acá en este caso vemos toda una interacción terminada donde este paciente de prueba fue respondiendo y le fue diciendo con el motivo de consulta, describe un poco más la situación, sus alergias, enfermedades y medicamentos, y ahí el profesional lo tiene disponibilizado para, de alguna manera, saber con qué se va a enfrentar previo a la consulta, o incluso si quiere verlo durante la consulta, también Juan, tenemos lo que puede ir terminar. leyendo. Bueno, en cuanto a los desafíos a futuros, y esto ya es lo último de la presentación, una vez que recabemos un caudal suficiente y abundante de información de estas interacciones que vaya teniendo el bot con los usuarios, ir orientándolo hacia patologías específicas, también hacia un rol más previo de la consulta, pero con una capacidad de mayor toma de decisiones, como por ejemplo en un triage. Otro rol que pueda reemplazar incluso a los propios profesionales hacia un diagnóstico a través de una serie de preguntas y respuestas con los pacientes en cuanto a recabar síntomas. Y finalmente, darle escalabilidad y llevar a nuestro bot a otros sistemas, no solo al nuestro, sino a todo aquel que donde lo veamos conveniente, o todos aquellos que quieran de alguna manera también tener y ser parte de esto. Bueno, muchas gracias. No sé, José, cómo estamos con el tiempo. Sí, muchas gracias, Juan. Estamos atrasados, ya veníamos atrasados. Invito a que hagan las preguntas vía chat y que Juan y Delfina las respondan vía chat, del mismo modo que en cualquiera de los otros presentadores anteriores. Ahora vamos a invitar a Andrés Hogendahl, es Chief Technical Officer de Adipta Incorporated, es ingeniero electrónico, especialista en inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural. ¿Estás ahí, Andrés? Sí, aquí estoy. Bueno, aquí estoy en vivo.
Sí, compartís tu presentación con compartir pantalla. Sí, voy a ver compartir pantalla porque tengo una presentación, un video, y el video dentro de la presentación no corre, entonces vamos a primero arrancar con la presentación, después saltamos al video, ¿correcto? De acuerdo. Bien, a ver, compartir pantalla. A ver, esta será. La 2, ¿no? Ah, espera. ¿Se está viendo algo ahí? Porque yo no veo acá qué está pasando. Que te vea vos la cámara nada más. Ah, se te ve la cámara. Entonces espera que La cámara la puedes dejar, tenés que usar el botón de abajo, el compartir Sí, pantalla, el verde. utilicé el botón, justamente. Pero me está, cuando le digo compartir pantalla, a ver un segundo. Ah, acá está. Pantalla 2, listo, compartir. Un segundo que voy a arrancar la presentación primero. Sí, ahí está compartiendo pantalla. Ahí está. Bien, Sí. entonces compartimos la presentación que sale en la misma pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, sí, Bien. perfectamente. Bueno,